bienvenidos a esta primera sesión y es un honor, considero contar con la presencia de Eduard Blasi, experto en Derecho Digital y en protección de datos. Es director de Data Guardians, una firma especializada en consultoría legal para negocios digitales, con servicios enfocados pues, en protección de datos, gobernanza de la información, cumplimiento normativo de la inteligencia artificial. Y además de contar, Eduard, con una trayectoria de muchos años en el asesoramiento de instituciones como la Autoridad Catalana de Protección de Datos, es también cofundador de Tech and Law, una plataforma pues, dedicada a la divulgación del derecho tecnológico y recientemente premiada por la Agencia Española de Protección de Datos. Pues enhorabuena, Eduard. Y pues bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí y compartir pues tu experiencia, ¿no? En un campo tan relevante, tan actual como es la inteligencia artificial, es el tema, la inteligencia artificial, es el tema de estos años y será el tema de los próximos años y evidentemente pues también su impacto, ¿no? en el mundo empresarial y profesional. Y pues, pues en esta sesión pues, inaugural pues, abordaremos pues, estos retos y oportunidades que la inteligencia artificial pues, supone para empresas y, como les digo, pues confiamos que sea el primero de muchos momentos para profundizar en temas clave para nuestra comunidad. Y sin más, pues cedo la palabra a Eduard Blasi. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Y gracias también a vosotros por conectaros. La verdad, hoy hemos planteado una sesión bastante interesante y a la vez dinámica, donde intentaremos dibujar las líneas generales sobre estos retos, desafíos y situaciones prácticas que vemos en torno a la inteligencia artificial. Tengo que decir que yo a Santi le tengo mucho aprecio, entre otras cosas, porque también participamos conjuntamente en un máster que se va a llevar a cabo aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona y que las inscripciones están abiertas. Lo digo porque ahí también daremos más profundidad a muchos temas y si bien hoy la sesión pues vamos a intentar explicar cuestiones prácticas y muy ilustrativas, siempre a veces es bueno tener un máster para acompañar esta capacitación, porque al final es una materia muy nueva que incorpora muchas cosas y la normativa que acompaña a toda esta nueva materia en torno a la inteligencia artificial pues es de especial interés, ¿no? Yo creo, Santi, que aquí, intentando, ¿no?, presentar una radiografía breve de la situación de la inteligencia artificial, me atrevería a decir que hay como 3 puntos importantes, en mi opinión, ¿no? Tenemos un primer punto que es antes de noviembre de 2022. Noviembre de 2022, pues fue la aparición, ¿no?, de esta versión de inteligencia artificial de ChatGPT que apareció en prensa y que parecía que algo había cambiado, ¿no? Antes de 2022, la cuestión es que ya utilizábamos inteligencia artificial. De hecho, incluso se habla de que llevamos utilizando inteligencia artificial aproximadamente 20 años. Pero parece que ha pasado de forma más o menos silenciosa, porque la estábamos utilizando a veces sin darnos cuenta. Nadie nos decía que ya se estaba utilizando inteligencia artificial en el procesador de textos Word, cuando veíamos este subrayado en verde que nos sugería una oración mejorada. Y tampoco nadie nos decía pues, que Google Maps, cuando nos presentaba una ruta alternativa pues, para una zona con, digamos, de conducción más eficiente, ya estaba utilizando inteligencia artificial y ya se analizaba el tráfico. También lo estábamos utilizando pues, en Siri, también lo estábamos utilizando con Alexa, con Roomba y, en fin, una gran cantidad pues, de gadgets que tenemos nosotros al alcance y que ya durante todos estos años, incluso antes de precisamente noviembre de 2022, ya se estaba utilizando, ¿no? Yo creo que el punto ha estado pues, que a partir de, digamos, finales de 2022, noviembre de 2022, hasta principios de 2023, encontramos un segundo punto importante, que yo lo definiría como si lo que acaba de pasar lo he soñado o es real. Porque hemos tenido como
típico que te despiertas, ¿no? Y te pellizcas y dices, oye, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Vemos que viene un animal muy grande, que esto es la sensación que tuvimos cuando empezamos a ver en prensa todo lo que hacía esta versión de ChatGPT, que yo no sé si Santi te pasó lo mismo, pero a mí me pasó algo parecido, ¿no? Sin Y de duda, sin hecho, duda. Y la evolución constante, cada mes una novedad, y fue avasallador. exacto. Y precisamente, ¿no? 2023 fue presentado por varios medios, ¿no? Como el año de inteligencia artificial. Todos veíamos que 2023 pues, había un suflé mediático de noticias, ocupaban portadas, en fin, y todos esperábamos que, bueno, que al final pues todo vuelve a bajar, ¿no? ¿Qué pasa? Que hemos tenido otro paradigma, ¿no? Que es después de ciertos meses de 2023 nos hemos dado cuenta de que, primero, esto de la inteligencia artificial va en serio, no es un farol. Vimos que Microsoft a principios de año 2023 ya puso encima de la mesa 10 millones de dólares en OpenAI. Grandes compañías han invertido muchísimo. Tenemos otros datos representativos, como que en Google se incrementaron un 600% las búsquedas relacionadas con la inversión en inteligencia artificial, en modelos de inteligencia artificial. Vemos que cada vez las empresas que deciden apostar por la innovación lo hacen de la mano de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial también ha pasado a ser un aliado del marketing. Es decir, yo quiero presentar un producto que es muy novedoso y que quiero que tenga buena atracción en el mercado. Lo tengo que presentar necesariamente como un componente tecnológico de la mano de la inteligencia artificial. Y ahora vivimos esta especie de hype, ¿no? Y vemos que precisamente la inteligencia artificial está avanzando, y lo has comentado, Santi, a una velocidad de vértigo. O sea, este 2024, lejos de apagarse este suple que estábamos comentando, vemos que se ha incrementado. Y, oye, y la velocidad cada vez es más. Y el incremento, ¿no? En inversión y desarrollo es mayúsculo. Y si Durante me, muchos años, y si me sí. permites, Eduard, y la preocupación por nuevos problemas. Es decir, bueno, ¿cómo ha surgido esto? ¿Cómo lo han alimentado esta bestia que comentas, ¿no? ¿Y qué pasa con mis datos, ¿no? Eh, Tal vez las cookies, todos esos contratos tan extensos que muchas veces pues ni leemos en cuentas gratuitas de correo electrónico, etcétera. ¿De dónde ha surgido esta bestia, no? Y empiezan a salir estas dudas, ¿no? ¿Qué pasa con mis datos personales? ¿Qué ha pasado con esta información? Yo creo que justo ahí, ¿no? Se nos empiezan a plantear muchos interrogantes y algunos de ellos sin resolver. Y a lo que comentas, de hecho, el Garante italiano hace unos años, en pandemia, cuando salió y apareció pues, esta versión de ChatGPT, también le pareció, digamos, este interrogante en mente que llevó o que desencadenó en un bloqueo. Por primera vez una autoridad de control bloqueó un sistema porque había dudas razonables y había cierto riesgo y potencial peligro para los, en aquel caso, ciudadanos italianos, ¿no? Y el Garante dijo, oye, si no cumples con la norma, no me facilitas la información y me das claridad sobre todo esto que está pasando, ¿no? Porque este monstruo, este animal grande, ¿no? El Garante italiano ya veía que no había salido de la nada, sino que había sido alimentado, que había bebido de muchos datos que a lo mejor eran datos privados o datos que podían tener cierta sensibilidad. Entonces, lo que hizo ChatGPT y lo que al final hacen muchas empresas es tratar de adaptar sus modelos a las obligaciones en Europa. En Europa tenemos uno de los modelos en general, no, a nivel de protección de datos y también en otras áreas, pues más severo o riguroso. Entonces, lo que hizo ChatGPT, entre otras cosas, es establecer una serie de parámetros donde pues, yo podía evitar, por ejemplo, alimentar el algoritmo común con mis entradas cuando yo realizara pues, algunos usos, ¿no? Y esto fue introducido gracias también a este procedimiento que abrió el Garante italiano.
Han habido pues, ciertos interrogantes, algunos se han, digamos, disipado o los hemos conseguido resolver, otros no tanto. Yo creo, Santi, que tenemos ahora mismo una situación donde a veces lo vemos en redes sociales, el expectativa versus realidad. Vemos que ahora mismo la inteligencia artificial está en boca de todos, ¿no? Y yo digo, oye, pues eso sí significa que la mayoría de gente probablemente lo está utilizando, ¿no? Oye, esto es algo que se va utilizando, que se va a utilizar cada vez más. Y oye, hemos tenido una serie de meses, ¿no? Desde noviembre de 2022, que empezamos a ver la bestia, hasta ahora, pues para ir aprendiendo. Y Y lo como que... experto, que no Sí, se extrañen quienes nos escuchan, ya hemos hablado con Eduard que de vez en cuando le iría interrumpiendo para hacer algunas preguntas, que no piensen que maleducado que es Santi, no, ya lo hemos hablado en ese sentido y ahora me pasa por la cabeza, como experto que eres en protección de datos, ¿crees que precisamente la regulación europea reciente, de hace escasos 3 meses, y todo este boom desde noviembre de 2022 ha ayudado a las empresas y a profesionales a reforzar el cumplimiento del reglamento de protección de datos a raíz del uso de la inteligencia artificial? ¿Crees que precisamente, ¿no?, la aparición de esta bestia ha puesto las pilas, ¿no?, a muchas empresas y profesionales para decir, bueno, pues ahora me lo miro con detalle, ¿no?, todo este tema? yo creo que, mira, al hilo de lo que comentas, nosotros nos pasó algo con el RGPD, 2018, ¿no? La famosa fecha de la plena aplicación del RGPD. Había dos tipos de empresas, las que veían que se acercaba y decidieron iniciar, ¿no?, mover máquinas para cumplir con la norma, y las que esperaron 24 horas antes para empezar a cumplir. Y hay algunas que incluso más tarde, ¿no? Aquí yo me atrevería a decir que las empresas están poniendo esfuerzos, pero creo que no hemos aprendido del todo con errores del pasado. Yo creo que es un momento muy bueno ahora mismo para primero probar, investigar, ver cómo se puede utilizar en la compañía y desde luego también implementar medidas para cumplir con la norma. Es decir, yo creo que hay que encontrar cuál es, ¿no?, nuestra, si me lo permitís, media naranja en temas de inteligencia artificial y ver cuál es la que puede ayudarnos a mejorar nuestro trabajo, hacerlo más eficiente, pero a la vez, una vez lo tengo detectado, tengo que mirar cómo lo incorporo. Porque esto no es una cuestión de decir, no, es que me gusta esta inteligencia artificial. Es bueno, voy a ver si para lo que yo pretendo hacer no solo me va a facilitar las cosas, sino que además resulta que no me va a presentar nuevos riesgos o riesgos difícilmente mitigables, ¿no? Es que como comentabas, ha habido una evolución brutal y ahora ya no hablamos solo de generar texto, hablamos de generar imagen, de reproducir la voz de personas, es decir, realmente es una bestia que genera contenido, ¿no? Esta IA generativa, realmente todo tipo de contenido ya. Es decir, muchas veces podemos escuchar ya pues una locución y aquella voz está absolutamente generada por inteligencia artificial, pero resulta que es de tal personaje o de, bueno, incluso ayer mismo una pequeña herramienta que ya en escasamente 6 segundos ya te reproduce tu voz y te hace decir cualquier cosa. Claro, y aquí empieza ya la discusión. ¿Es la voz un elemento protegible en ese sentido? ¿Hasta qué punto la normativa puede dar respuesta, ¿no?, a estos usos de la inteligencia artificial? Un Claro, melón. y aquí tenemos una serie de elementos y nos damos cuenta que la tecnología de la inteligencia artificial está siendo también el trampolín a algo mucho mayor. Es decir, vemos, si yo tuviera aquí una bola de cristal, quizás lo que vería es que la inteligencia artificial nos va a ayudar a nuestros trabajos presentes, pero a la vez nos va a permitir conectar otras cosas que a lo mejor en un futuro eh, vemos o que en un presente vemos no conectadas y que puede ayudarlas a conectar en un futuro. Me explico. Por ejemplo, cuestiones como el metaverso, la neurociencia. Y tú hablabas de que cada vez la inteligencia artificial hace más cosas. Sí, es multimodal, ¿no? Y lo estamos viendo que además estamos cerca de que pueda hablar con, digamos,
varios de nuestros programas más utilizados, porque ahora mismo la situación que tenemos es la siguiente. Nosotros tenemos que ir hablando constantemente con la inteligencia artificial y nosotros tenemos que invertir una serie de tiempo para que esta inteligencia artificial produzca. Quizá el modo, ¿no?, de utilizar la inteligencia artificial es a modo de capas, pero esto quizá cuando vaya evolucionando y parece que todavía estamos en una fase bastante preliminar de lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial, cada vez va a necesitar menos guía y va a utilizar más intuición / aprendizaje para que sea más autónoma esta inteligencia artificial. A fecha de hoy todavía no lo es. Si nosotros le pedimos a ChatGPT que nos elabore un PowerPoint, no nos lo va a hacer bien, porque es que tiene que conectar muchas cosas. Y ChatGPT te hace actualmente muchas cosas muy bien, ¿no? Pero cosas más sofisticadas a fecha de hoy no. Pero también es cierto que lo que no te hace bien a fecha de hoy puede hacértelo bien en 6 meses, porque esto evoluciona muy rápido. Quizá donde iba es que ahora mismo vemos que todo el mundo habla de inteligencia artificial. Vemos que la mayoría de gente ya lo ha probado alguna vez. Sin embargo, pocos lo utilizan de forma regular o prácticamente diaria. Y cuando uno hace una pregunta en una sala llena y les dices, pues, ¿cuánta gente ha pagado o paga una licencia? Todavía hay menos, ¿no? Y curiosamente vemos que la mayoría de gente todavía no le saca el provecho que a lo mejor se podría sacar de esta inteligencia artificial. De hecho, según un estudio, utilizan inteligencia artificial 3 de 5 personas y se espera que el 75% de las empresas hayan adoptado inteligencia artificial en 2027. Todavía queda camino por recorrer. Y falta una formación, ¿no?, en competencias digitales. Es decir, esta preocupación de decir, bueno, está la tecnología, pero realmente el uso, por ejemplo, que detectamos en la universidad, es un uso realmente pues, muy básico. Decir, bueno, es como una base de datos jurídica y tenemos que advertir, ¿no? Escuchen, no se equivoquen, no se trata de esto. Es decir, falta esta formación en la tecnología para saber de qué se trata exactamente y cuál es su verdadero potencial, ¿no? Y has dado en el punto, ¿no? La capacitación, la formación, no se está dando y estamos viendo que en las empresas la mayoría de sus trabajadores se están capacitando ellos mismos, ya sea porque ellos adquieren el curso, pero no porque la empresa está queriendo formar a sus trabajadores para que tengan competencias y puedan hacer mejor sus labores, ¿no? Sino que es el trabajador inquieto que en sus horas de descanso o en su casa va buscando cómo formarse en todo esto, ¿no? Y ahora mismo tenemos un paradigma parecido a lo que teníamos anteriormente con el móvil. Se habla mucho del Bring Your Own AI, ¿no? Antes teníamos el Bring Your Own Device, porque las empresas, pues la mayoría no facilitaban el dispositivo móvil a sus empleados y el empleado pues utilizaba, incluso, oye, servía para muchas cosas a nivel profesional y agilizaba muchas labores, ¿no? Y se reguló, se buscó la manera de encajar bajo esta nomenclatura pues una serie de políticas que acompañaran la posibilidad de utilizar dispositivos privados en horario laboral, ¿no?, para labores profesionales. Se está viendo ahora mismo que cada vez está creciendo también más la demanda de este tipo de políticas que pretendan acompañar inteligencias artificiales personales en uso empresarial o corporativo. Y nosotros, de hecho, hemos trabajado también en nuestro despacho en la elaboración de este tipo de políticas. Vemos que, curiosamente, hay una tendencia creciente a buscar la forma de encajar todo esto y a lo mejor una empresa un poco más conservadora puede tener cierto grado de tolerancia y querer que sus trabajadores aporten este granito de arena, pues permitiendo, tolerando o aceptando determinadas inteligencias artificiales a través de unas políticas, unas directrices, una serie de normativa interna, ¿no?, para intentar que el uso de estas, aunque sean privadas, pues no supongan un riesgo para la corporación. Claro, porque aquí está todo el tema de los datos, ¿no? Porque
quieras o no, hay productos, ¿no? Que por ejemplo OpenAI tiene un producto específico para empresas, pero claro, ¿cómo se protegen los datos de esta empresa? Es el tema de la seguridad, ¿no? ¿Qué uso hacen los trabajadores y trabajadoras pues, de estas herramientas? Bueno, necesita una supervisión, necesita un control y a veces bueno, es difícil, ¿no? Realmente, pues, en temas de transparencia y demás, pues bueno, hacer un seguimiento de realmente dónde han ido estos datos o un control exhaustivo, depende también del tipo de empresa que sea y de la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tenga, ¿no? Pues para realmente poder hacer este control casi diario, ¿no? Porque la inteligencia artificial es de uso inmediato, diario, constante, a través, como dices tú, ¿no? De cualquier dispositivo. Y los móviles, los relojes, incluso ahora gafas, por 300 euros tenemos unas gafas que ya tienen ChatGPT incorporado, ¿no? Esto se puede integrar en una empresa. Pero claro, aquí escapa el control de los datos y el tema de seguridad es un tema relevante aquí, creo. Sí, estamos viendo que hace unos años empezó la fiebre por las cosas inteligentes, ¿no? Y salía pues la tele inteligente, la batidora inteligente, en fin. Y ahora es todo lo inteligente ya pasa a incorporar además inteligencia artificial. Y vemos que el último también en hacerlo así recientemente ha sido a través del el sistema operativo que Apple ha incorporado, el Apple Intelligence, ¿no? Y que lo incorpora esta nueva versión, pero vemos que cada vez más lo que comentabas, ¿no? Las gafas incorporan mi inteligencia artificial y vemos que todo pues va incorporando y eso implica un tratamiento de datos y también que varios de estos datos viajen, ¿no? Claro, es que la empresa lo Aquí que se pregunta es dónde van los documentos de la empresa, ¿no? Porque este trabajador los ha utilizado, los ha incorporado al sistema y dice, bueno, si no es una red cerrada, algo absolutamente local, pero claro, es muy complejo precisamente por la potencia, ¿no? Que necesitan estas herramientas pues para producir resultados, ¿no? Porque necesitan una capacidad de procesamiento realmente exagerado, es algo realmente tremendo, ¿no? Eh, yo estuve a nivel de trabajando. hardware, ¿eh? A nivel de hardware me refiero. Exacto. Y yo estuve trabajando, por ejemplo, en la línea de lo que comentas, en una multinacional que precisamente por este mismo miedo y por esta, eh, digamos, esta labor de intentar securizar y asegurar y poner salvaguardas a la información, pues miró de incorporar una inteligencia artificial local. Es decir, de tal manera que, oye, yo tengo, ¿no? La inteligencia artificial dentro, procesando, obviamente no con la última de las versiones, porque requiere siempre una actualización constante por parte del sistema, pero al menos evito que esta información salga, porque el problema principal o el problema mayor es esta pérdida de control que nos podría ocasionar la inteligencia artificial. Yo creo que es importante tomar cautelas previas y también durante, ¿no? Pero previas sobre todo porque muchas veces no hace falta pues verter datos personales cuando generamos algún tipo de documento. No es necesario pues conservar la mayoría pues, de las conversaciones. Yo creo que hay cosas de sentido común que podemos ir incorporando para evitar que esta huella digital vaya viajando y al final nosotros sin darnos cuenta estar facilitando demasiada información. Creo que es un balance que tenemos que intentar hacer constantemente sobre, uno, aprovechar el potencial y los beneficios, pero a la vez también mirar de minimizar los riesgos, ya sea intentando no verter datos personales, información sensible o información que indirectamente pueda comprometer a la corporación, pero a la vez también establecer unos parámetros de seguridad. Vale la pena, sí que es cierto, ¿no? Que existe esta obligación de la privacidad por defecto, por diseño, pero hay que perder ciertos minutos cuando utilizamos una de estas herramientas en configurarlo bien desde el minuto cero, porque a veces de forma más o menos sorpresiva nos podemos encontrar que no todos los parámetros de máxima seguridad o privacidad están activados por defecto y vale la pena que si trabajamos en entornos donde haya cierta criticidad en la información esté bien protegida cuando utilicemos este tipo de herramientas. Y es ahora el momento de ponerse a ello, ¿no? Es decir, las empresas y profesionales deben asumir que la inteligencia artificial se va a integrar en su trabajo
ya sea de manera directa o indirecta, pero de alguna manera tendrá un papel más o menos relevante. Ya lo tienen en el juzgado mercantil de Barcelona, ya están haciendo pruebas con sentencias pues, dictadas de forma automatizada, incluso, bueno, pues ya están en todo ello, los abogados y abogadas, las empresas en sí, la gestión, tareas que tal vez pueden automatizarse, tal vez no de una manera total, pero bueno, es decir, ya deben ponerse un poco las pilas, ¿no? en este tema y empezar a entender, ¿no? de la terminología, de cuestiones técnicas, preguntar, ¿no? por un reglamento europeo que es recién salido del horno, que es realmente muy complejo a mi parecer. Sí, y yo creo que es un momento de empezar a probar, empezar a empaparse, empezar a familiarizarse, porque es el momento en el que nosotros tenemos ahora esta ventana de oportunidad de subirnos a este tren que avanza y que no nos va a esperar y empezar también a jugar al prueba-error. Es decir, yo le pido esto, mira lo que me da, ¿no? El punto que veo, ¿no? Y la complejidad añadida es que si bien hay muchas, digamos, archiconocidas, que son las más populares, lo que vemos es que hay un abanico importantísimo de inteligencias artificiales y que va actualizándose cada 2 por 3. Es decir, yo puedo hacer un peinado de herramientas de inteligencia artificial a fecha de hoy y a lo mejor pues me salen unas cuantas que pudieran encajar en mi profesión. Pero es que dentro de 3 meses probablemente van a haber más y las actuales habrán mejorado algunos de sus modelos, con lo que tendré distintas prestaciones y a lo mejor yo pensaba que ChatGPT era la que me compensaba más ahora mismo y resulta que Claude, que es otra, pues tiene un lenguaje mucho más naturalizado y para ciertas cosas me va mucho mejor. O tengo el Notebook LM, que para las cuestiones que a mí me interesa, ¿no? Escuchar podcasts y masticarme un poquito los PDFs densos, pues me lo hace muy bien. En fin, hay cantidad de inteligencias artificiales y creo que es importante a veces dedicar cierto tiempo en analizar lo que hay ahora y marcar también una serie de puntos de control anuales en nuestro calendario para ir viendo si esta inteligencia artificial que estamos utilizando, esta o varias, siguen siendo las más adecuadas en un futuro. Y ya no hablando únicamente a nivel de prestaciones, sino también de actualización de términos y condiciones. Quizá combina cierta información y no nos es beneficioso. Es importante también saberlo. Y Y aquí estábamos hablando de empresas, pero luego tenemos todo un submundo que es todo el código abierto, todos los desarrolladores que están trabajando por su cuenta y poniendo a disposición de la sociedad pues nuevos modelos. Estamos hablando de centenares de modelos nuevos al año. Yo puedo instalarme en mi móvil la aplicación PocketPal y probar pues el Llama o cualquier otra y sin necesidad de conexión a internet, ¿no? Es código abierto y la libertad. ¿Cómo se controla esto? Porque una empresa puede decidir también utilizar algún sistema de estos. sí, hay que medir, hay que involucrar a muchos equipos a la hora de elegir una inteligencia artificial. Veíamos que anteriormente IT, ¿no? O el departamento técnico, era el que al final veía si una herramienta era adecuada, ¿no? Y integrable dentro de la corporación. Yo creo que esto hay que revisarlo desde varios prismas para ver el encaje, ¿no? Y la inteligencia artificial, ya sea en un proyecto de creación, ¿no? O acción dentro de una compañía, como de integración, eh, requiere involucrar a muchos departamentos. Y precisamente la inteligencia artificial agrupa porque es todavía más transversal que otras de las cuestiones que ya llegaban a la compañía. Claro, porque aquí, por ejemplo, Eduard, comentas esto de la integración que creo que es interesantísimo. Por ejemplo, una empresa, ¿qué procesos de control de calidad adicionales pueden implantar para asegurar pues, el cumplimiento, por ejemplo, de la normativa europea, el cumplimiento, pues porque claro, estamos hablando de una inteligencia artificial que puede tomar decisiones, lo decimos así, pero no cumple con la intuición, la sensibilidad, aquel sentido común de la persona humana. Realmente no se trata de esto. Y
que tiene que hacer una empresa, ¿no? Pues para controlar esta calidad, esta ética, ¿no? En la inteligencia artificial, en la toma de decisiones, en la responsabilidad de cara, pues, a consumidores y consumidoras, usuarios, usuarias, etcétera, etcétera, ¿no? Es un cambio de paradigma, creo yo. Es un cambio de paradigma, pero también lo estamos viviendo, digamos, en la Unión Europea en general, un cambio de paradigma en el ecosistema digital. Me explico, hasta 2018, digamos, parecía que no había vida más allá del dato personal. Lo que era dato personal se protegía. Todo lo demás parecía que carecía de una regulación específica. Nosotros tenemos ahora mismo en la Unión Europea un abanico enorme de normativas que pivotan al lado del RGPD, ¿no? Y estoy hablando de la Digital Service Act, la Digital Markets Act, la Data Act, Data Governance Act, la regulación de e-privacy, y luego nos podríamos adentrar de la normativa DORA o NIS2. Lo que quiero decir, ¿no?, es que al final se nos obliga a plantear, ¿no?, ante una irrupción de una tecnología en el ecosistema digital, una combinación y una observación de esta tecnología, si hablamos únicamente desde el ámbito o la rama legal, desde distintas ópticas también, ¿no?, analizando su encaje y el cumplimiento con toda esta amalgama de normativa digital que tenemos y que está siendo aprobada. El regulador europeo lo hizo muy bien con el RGPD. Y, Santi, lo estábamos comentando antes, ha habido un efecto Bruselas tremendo con el RGPD. Si nosotros vemos normativa como, por ejemplo, en Vietnam, o vemos normativa en Latinoamérica, vemos que la mayoría están inspiradas en la normativa europea de protección de datos y vemos similitudes que pueden llegar al 80-90%. Lo que vemos es que todo ha evolucionado hasta tal punto que ahora mismo el regulador europeo ve que le faltan también piezas para combinar y asegurar, ¿no?, todo este ecosistema digital. Y ha llegado quizá un poco tarde, pero ha llegado, ¿no? Y tenemos estas normativas que al final también tienen un papel muy importante, junto con la normativa también de inteligencia artificial, por supuesto, ¿no? Es que aquí yo creo que Europa ahora mismo tiene la vista en las elecciones estadounidenses. A ver qué pasa y a ver cómo queda, porque realmente la diferencia de regulaciones entre el modelo europeo, el modelo estadounidense, canadiense, mexicano, brasileño, chino, todos tienen su regulación japonés, ¿no? Y todos definen los sistemas de inteligencia artificial un poco de forma distinta. No se han puesto de acuerdo en lo que es un sistema de inteligencia artificial, no se han atrevido a definir la inteligencia artificial, ninguno de ellos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, es una tecnología transfronteriza. Por lo tanto, creo yo que un cierto consenso global debería existir. Pero claro, es lo que decimos, si ahora gana Trump, aquí hay una apuesta, según su programa, pues muy fuerte, ¿no?, por la tecnología, por la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Empresas europeas o la apuesta por el mercado europeo, bueno, está todo un poco entredicho. Y la Unión Europea, digamos, el regulador europeo está mirando desde el retrovisor a las elecciones de Estados Unidos, como es lógico, entre otras cosas porque en función también puede de quién gane, el reglamento de inteligencia artificial, donde hemos sido pioneros, puede realmente verse afectado. El punto está en que si no conseguimos un consenso con Estados Unidos, con China, con al final las potencias que invierten en tecnología y que tienen un peso importante a nivel global, difícilmente vamos a lograr que esta normativa, que está bien pensada, prospere y sea el patrón a seguir por parte de los desarrolladores. Europa no puede perder competitividad, Europa no puede no atraer la innovación. Está pensado, lógicamente, este reglamento para atraer a la vez que proteger, que es una combinación complicada, no es fácil. Porque claro, si tú quieres poner las cosas fáciles a un desarrollador que te viene aquí a programar o a desarrollar en suelo europeo,
pero a la vez también lo que quieres es garantizar los derechos y proteger a tus ciudadanos, ¿no? Porque vemos que esta famosa frase que decía Elon Musk, que ven un porcentaje alrededor de un 20% de que la inteligencia artificial puede acabar con la humanidad, pues bueno, de entrada se podría analizar mucho, ¿no? Y no nos tenemos que creer absolutamente todo lo que pasa por las redes ni de quién venga, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que vemos que la inteligencia artificial mal utilizada puede generar mucho daño. Y esto es una realidad, ¿no? Entonces, la propuesta que hemos hecho desde la Unión Europea es consistente y es severa en muchos casos. Tuvimos el placer de tener al director general de la Agencia Española de Inteligencia Artificial en el congreso que organizamos, el Congreso Tecnlo, y nos dijo que el 95% de las empresas, más o menos españolas, que desarrollen inteligencia artificial, no van a ir, digamos, en situación de alto riesgo, con muchas complejidades a nivel de cumplimiento normativo. Es decir, la gran mayoría se presentarán riesgo medio o bajo y, por tanto, la severidad en el cumplimiento de obligaciones no estará como tal, ¿no? Pero lógicamente, aquellas empresas que quieran poner una marcha más, ir un paso más allá, estas lógicamente tendrán que cumplir una serie de obligaciones que veremos. Y a lo que comentabas, ¿no? En función también de las elecciones y del aire que se respire también en estas potencias tecnológicas a nivel mundial, ¿cómo afecta todo esto a la Unión Europea? Y especialmente porque hay empresas que han hecho una inversión importante en adaptarse al reglamento europeo y, bueno, ante un escenario las empresas deben adaptarse al entorno global. Y esta tecnología tiene esto. Si queremos vehicular esta tecnología junto con blockchain, junto con smart contracts, bueno, automatizar procesos, bueno, realmente deben estar preparadas tal vez para digamos, un escenario de doble cumplimiento, ¿no? En regiones de distintos requisitos. ¿Cómo justificar, ¿no? Una inversión de tal tamaño? Realmente es un escenario futuro un poco incierto. Y con lo que comentabas tú, con esta evolución tan tremenda en tan poco tiempo, ¿no? de esa tecnología. Sí, y aquí tenemos esta doble cara de la moneda, porque al final la inteligencia artificial, pues estamos hablando de ella porque también aporta muchísimos beneficios. Aumenta la productividad. Yo creo que es innegable que en la mayoría de sectores se puede incrementar la productividad, lo que según estudios incluso se avala que puede llegar a 5 veces más las personas y los sectores ser más productivos si utilizan bien la inteligencia artificial. Y otro dato importante, Santi, leí el otro día un estudio que hablaba de que el 83% de las personas que utilizan inteligencia artificial en su trabajo son más felices. Es Más curioso, productiva seguro, pero más feliz no lo sabía. Sí, sí, es interesante. curioso porque nos quitamos a veces labores tediosas, repetitivas, estas que a veces te consumen tiempo y que no acaban de aportar valor. Estas se pueden muchas veces automatizar con inteligencia artificial, ¿no? Y de ahí el vínculo, ¿no? A de que esto incrementa un poco bueno, yo puedo dedicarme a lo que aporta valor, donde realmente yo pueda aportar mi ADN, porque claro, si genero un documento estándar o hago una tarea burocrática, ahí no puedo aportar demasiado valor y eso me consume a veces mucho tiempo. Pero en Muchísimo cambio, tiempo. claro, muchísimo y todos estamos llenos de tareas repetitivas, mecánicas a veces y que se podrían automatizar, ¿no? Y supuestamente en este estudio pues avala esta felicidad por digamos, saber dejar, ¿no? O saber soltar poder soltar estas cargas más monótonas. Y aquí, en el ámbito este empresarial que comentamos en el despacho de abogados y abogadas o de procuradores y procuradoras, bueno, aquí se deben crear nuevos roles, digo yo, como ahora, por ejemplo, responsables de conformidad en inteligencia artificial o auditores de algoritmos, ¿no? Estoy suponiendo, o tal vez un director de ética tecnológica, ¿no? Para desarrollar criterios de transparencia o privacidad, ¿no? En el uso de la inteligencia artificial. Es decir, algo debe cambiar en las empresas, ya sean grandes o pequeñas, cuando integramos, ¿no? esta tecnología.
Mira, yo hace unos 4 años más o menos leí un artículo que hablaba de un estudio donde se decía que el 65% de los recién nacidos se dedicarían a trabajos que todavía no existen. Yo creo que este ratio va a aumentar o aumenta seguro con la inteligencia artificial. Se abre el paradigma a la creación de nuevas posiciones, posiciones como lo que comentabas, ¿no? El auditor de algoritmos, la persona que será, ¿por qué no?, el garante de cuestiones de inteligencia artificial. Ahora estamos viendo que el delegado de protección de datos, el DPO, el Data Protection Officer, está asumiendo el liderazgo de todo este tipo de soluciones, porque quizá tiene una posición tanto aventajada dentro de las organizaciones por este entendimiento del risk-based approach y esta normativa, digamos, más ligada a la tecnología, y vemos que generalmente el liderazgo lo asume, ¿no?, este rol. Creo que cuando la inteligencia artificial vaya cogiendo tracción en las empresas, el DPO probablemente ni va a poder absorber todo este trabajo, ni va a estar en posición, a lo mejor por un potencial conflicto de interés, en coordinar toda esta supervisión de estas acciones. Lo digo más que nada porque, bueno, ya se ha visto que el compliance officer tampoco puede ser idealmente un DPO y un responsable de seguridad tampoco, ¿no? Quizá llegue un punto donde esta figura del responsable de inteligencia artificial tenga que ser asumida por una persona completamente independiente y que trabaje en paralelo o de la mano con el Data Protection Officer. Yo creo que sí, que se van a crear nuevas posiciones, se van a evolucionar muchas posiciones y sobre todo lo que creo es que a todos nos toca reinventarnos y mirar de adaptarnos a esta nueva novedad. ¿Tú consideras que las empresas deben apostar por formar a sus profesionales para que aporten una perspectiva crítica y ética en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial? Es decir, una apuesta firme para la formación de trabajadores y trabajadoras o de profesionales pues vinculados a las empresas. Yo creo que una empresa que mira hacia adelante, al futuro, le toca pues, pensar en incorporar tarde o temprano la inteligencia artificial. Incorporar la inteligencia artificial no es únicamente comprar unas licencias y ponerlas a disposición, sino es trabajar en la digestión de estas herramientas por parte de los integrantes de la compañía, por parte de sus trabajadores. De nada sirve que yo, empresario de una corporación, compre 200 licencias o 200.000 licencias si mis trabajadores no le van a sacar el máximo rendimiento o un rendimiento óptimo. Todo esto requiere un proceso de aprendizaje que además no estamos acostumbrados. A lo mejor dentro de 10 años ya vamos más con la inercia de absorber este uso de inteligencia artificial. Estamos acostumbrados ante a hablar con personas y ahora mismo se nos está pidiendo que hablemos con máquinas. Está cambiando el sistema de comunicación, están cambiando también la forma de ver las soft skills que tenemos que fortalecer. Siempre se nos había hablado, ¿no?, de la capacidad de conectar entre humanos y vemos que ahora mismo tenemos que conectar también con las máquinas. Y este es el punto, ¿no?, de que nos toca saber digerir todo esto y sobre todo saberlo realizar correctamente en nuestras organizaciones, saber utilizarlo y sacarle el jugo, ¿no?, que toca a estas herramientas. Muchas veces, bueno, muchas veces me pasa ahora por la cabeza, ¿no? Pero cómo una empresa lo que debe pensar inicialmente es, bueno, ¿cómo puedo asegurar que esta inteligencia artificial que quiero integrar en mi empresa, pues cumple no solo con los requisitos legales, ¿no?, sino también con criterios éticos que protejan a los derechos de los consumidores y consumidoras? Es decir, bueno, ¿qué empresa? Porque la mayoría de empresas, por lo que estamos viendo, se sitúan en Estados Unidos, bueno, y luego surgen las dudas, ¿no? ¿Se cumple la normativa europea de protección de datos? ¿Debo ir a una empresa de fuera? ¿Me debo centrar en empresas europeas? Pero empresas europeas
bueno, pues están tardando, ¿no?, en poder competir con monstruos como OpenAI o como Meta o como etcétera, ¿no? Sí, y lo que comentabas de los riesgos éticos, al final es algo que hay que mirar muy de cerca. Pongo un ejemplo, en 2018, que no hace demasiados años, salió a la luz una noticia donde se vio que Google, pues, parte del sistema operativo o el sistema de Google, identificaba pues una serie de fotografías, te ponía bicicleta a una bicicleta, te ponía una máquina de escribir a una máquina de escribir y de pronto señalaba gorila a una persona de color, una persona negra. Esto dañó reputacionalmente mucho a Google porque al final, obviamente no fue intencionado, pero tuvo unas consecuencias éticas muy importantes. Y estamos hablando que fue relativamente hace 4 días. Y es una compañía que tiene recursos, que tiene personal y que tiene la mejor tecnología, ¿no? Y esto pasa. Y esto pasó porque, obviamente, la persona que alimentó el algoritmo y lo entrenó de qué es, cómo me tienes que identificar a una persona, si yo le pongo las fotografías de una persona blanca, el algoritmo no me va a saber identificar bueno, que hay personas de otros sitios con otro color de piel y que también son personas, ¿no? Y curiosamente esto generó un daño reputacional al nivel de que Google también tuvo que pedir disculpas y estamos viendo que si esto le pasa a empresas grandes como Google, también nos puede pasar pues a empresas más pequeñas o personas que queramos incorporar inteligencias artificiales. Hay que analizarse la tecnología, hay que ver los matices, ¿no? Pongo otro ejemplo, Santi. En 2019, por ejemplo, Apple lanzó pues un sistema de pago, creo que lo lanzó pues, con anterioridad, pero apareció esta noticia en 2019 y es que una mujer y su marido pidieron un crédito con, creo recordar que era Apple Pay, y a la mujer se le concedió un 20% menos que a su marido y lógicamente fue por una decisión completamente, digamos, con sesgo, ¿no? Eh, y errónea. Y esto fue porque el patrón de riesgo que detectó la inteligencia artificial, el algoritmo de Apple Pay, pues consideró que tenía más riesgo la mujer y el hombre, ¿no? Y vemos que realmente esto existe. Estamos hablando de nuevo una fecha bastante cercana, 2019, ¿no? Y una gran compañía. Las cuestiones éticas son importantísimas y hay que tenerlas muchísimo en cuenta con la inteligencia artificial. Y aquí yo creo que es un tema importantísimo el que traes a colación, porque realmente la cuestión de la transparencia de estos sistemas, claro, aquí estamos hablando de sesgos estructurales y sistemáticos derivados de estos patrones de datos y pues, lo que dices tú, que perpetúan, ¿no? Reproducen y perpetúan estereotipos comunes. Pero claro, a pesar de la convicción con la que vemos que nos responde una LLM con esta, y siempre responde, ¿no? Y dices, bueno, es que pero esta herramienta no tiene variabilidad emocional, no tiene capacidad de reflexión, no tiene capacidad de autocrítica, no es una persona humana, está reproduciendo aquello, no exactamente con lo que con que ha sido entrenado, pero sí determinados patrones que pueden llegar a ser incluso un poco predecibles, pero realmente, claro, una empresa cuando quiere integrar estas herramientas debe plantearse, bueno, utilizo un producto que ha sido entrenado o creo mi propio modelo a través de un sistema que yo, pues bueno, a través de desarrolladores y demás, pues pueda alimentar con aquellos datos que a mí me parezcan adecuados. Pero claro, esto es un trabajo ingente. Ahora mismo, afinar un modelo es realmente, además de una inversión enorme, enorme en hardware y en conocimiento, ¿no? en profesionales. Hay las Sí. dudas, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa con esto, ¿no? Con esa transparencia? ¿Cómo escogemos para nuestra empresa una IA? Porque hay este riesgo, ¿no? Sí, y es curioso porque vemos los riesgos legales, normativos, cuestiones a lo mejor pues de aristas con la normativa de inteligencia artificial, protección de datos, ética, pero también hay otros riesgos que yo creo que son más sociales o incluso de las propias personas. Me explico. Em, Puede ser que también la inteligencia artificial nos haga tener más miedos.
el síndrome de la hoja en blanco. Nosotros lo vencemos constantemente porque nos toca redactar cosas, nos toca elaborar desde cero. Si nosotros empezamos a utilizar la inteligencia artificial, pues a lo mejor empezaremos o sea, a tener más miedo, ¿no? O no vamos a poder iniciar, ¿no?, algo en este sentido. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Yo empecé a conducir sin GPS y empecé a conducir y, bueno, yo iba a los sitios, no había ningún tipo de problema. Un buen día, pues apareció el GPS y empecé pues, a utilizarlo como todos, de forma casi diaria, ¿no? Y al final me empecé a dar cuenta que el día que a lo mejor no tenía batería en el móvil, pues oye, estaba un poco más angustiado. Y yo digo, ¿pero por qué? Pues ya sé ir a este punto. Bueno, pero no tienes el soporte, ¿no? Este soporte que te genera pues esta cierta dependencia. También me pasó, curiosamente, con la cámara trasera. Yo, bueno, me cambié de coche, el coche tenía una cámara trasera, dije, perfecto, no la voy a utilizar porque a mí me va muy bien, pues oye, mirar el retrovisor y a lo mejor girar en un momento la cabeza y con esto voy perfecto, que he funcionado así toda la vida. Bueno, un día alquilé un coche en una casa de alquiler de coches que no tenía cámara y sudé. O sea, que me di cuenta de la dependencia que tenía de esta tecnología. Estoy pensando si esto también pues nos va a pasar dentro de unos años, a lo mejor dentro de 10 años hablamos tú y yo y decimos, oye, el día que no tengo inteligencia artificial y me toca trabajar, me toca sudar, porque a lo mejor estoy generando una dependencia, una relación de dependencia demasiado grande. Esto también es un problema que nos puede pasar. O delegar demasiado en la inteligencia artificial también puede ser malo. Yo creo que Microsoft lo hizo muy bien cuando buscó el título a su inteligencia artificial. Lo denominó Copilot y no lo denominó Pilot, ¿no? Y esto creo que lo comentamos precisamente porque tiene que acompañar a estas labores. Porque se trata de que precisamente nos ayude a mejorar lejos de hacer nuestro trabajo. Yo creo, sinceramente, Santi, que, o sea, lejos de pensar que la inteligencia artificial nos va a quitar nuestro trabajo, quizás deberíamos pensar en aquel profesional que sepa utilizarla bien, que esta a lo mejor nos adelanta por la derecha y es el que nos puede quitar el trabajo. Pero sin duda existe este miedo. Es decir, nos va a sustituir la inteligencia artificial, pero centrándolo en el ámbito empresarial, bueno, si se utiliza la inteligencia artificial en el ámbito de la empresa, ¿cómo pueden las empresas garantizar que estas competencias humanas propias que son la intuición, la ética, pues realmente tengan una relevancia? Porque tú decías, sistemas de riesgo medio, ¿no? O riesgo mínimo, pero bueno, se automatizarán procesos. Pues es decir, ¿cómo lo que las competencias humanas pues han decidido en su momento, ¿no? Pues es decir, basadas en la intuición, en la ética, en ese saber hacer, bueno, pues cómo pueden seguir manteniendo un peso relevante en la toma de decisiones empresariales. Es decir, dudo mucho que llegue un momento en que los trabajadores y trabajadoras sean meros supervisores de la inteligencia artificial. Es decir, el componente humano yo creo que debe estar de alguna manera, porque si no es un futuro realmente, como dices, realmente preocupante. Yo creo que tiene que estar, pero a la vez también tenemos que hacer una reflexión de cómo encajamos esta pieza de la inteligencia artificial en la sociedad. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo, creo, de momento de forma razonable, excesivo miedo al error de la máquina y en cambio toleramos mucho más el error del humano. Si tiene un accidente un coche autónomo, lo vamos a ver en todos los medios. Si tiene un accidente una persona, lo vamos a tolerar porque vamos a pensar que es un error humano. Yo creo que la máquina va a acabar y a fecha de hoy en muchos ámbitos comete menos errores. Sin embargo, nosotros también tenemos miedo, ¿no? Porque vemos que ha cometido un error y debería cometer 0 errores, ¿no? Creo que la tolerancia al error de la máquina es algo que también tenemos que trabajar y gestionar internamente, lejos de no establecer puntos de control y minimizar riesgos.
Pero ahora, por ejemplo, hay, bueno, en el Colegio de la Abogacía, pues estuvimos pues, tratando el tema de la Abogacía de Barcelona y hay una herramienta pues, que promueve pues, un despacho de abogados y abogadas de Mallorca, pues bueno, pues que realmente es una herramienta, una LLM, pensada para el abogado o la abogada, que genera escritos, que genera recursos, que genera pues preguntas para testigos, bueno, en los juzgados de lo mercantil, como decía, ya este mes de octubre ya han empezado pues toda esta prueba piloto pues de sentencias pues que se dictan de forma automatizada. Hacienda hace años que utiliza inteligencia artificial, como tú decías al inicio, ¿no? Hace años que esto, claro, este miedo surge también ahora, este miedo actual surge también porque por el boom, ¿no? También de que ha llegado a las casas, ¿no? Ha llegado la inteligencia artificial en forma de chats, de forma, bueno, pero realmente hace tiempo que se está utilizando. ¿Consideras tú que a pesar de estos miedos y a pesar que muchas veces limitamos nuestra mirada al generador de textos o al generador de fotografías o de audio como ChatGPT, Gemini o cualquier de estos, ¿tú crees que la inteligencia artificial, bien entendida, con una buena formación del usuario, puede llegar a procurar, por ejemplo, pues procurar para la sostenibilidad empresarial, para mejorar la gestión empresarial, pero a un nivel que tal vez ahora no lo vemos con claridad, pero que tal vez la introducción ahora incipiente pues nos pueda llegar a vislumbrar pues que realmente pues a largo plazo pues es una inversión segura, ¿no? En el sentido de decir, escuche, su empresa pues será más sostenible con el tiempo, posiblemente pues notará, ¿no? Estos ahorros en esto, bueno, aposte ahora por la formación del profesional, aposte ahora por las tecnologías. ¿Cómo ves tú este panorama de cara al futuro? Yo creo que las empresas que están tomando una posición excesivamente conservadora, ya sea restringiendo la inteligencia artificial o adoptando el wait and see, ¿no? Decir, yo miro al vecino a ver qué tal y a ver si se pega alguna castaña, ¿no? Y yo creo que esta posición ultraconservadora al final va a provocar una pérdida de competitividad en el mercado. Ahora mismo todo el mundo está aprendiendo. Ahora mismo es el momento de aprender. Ahora mismo es el momento de capacitarse. Ahora mismo es el momento de formarse. Dentro de unos años nos vamos a poder formar, sí, pero a lo mejor a destiempo. Y yo creo que, y a veces, ¿no? El problema es que si tú no has aprendido a utilizar la inteligencia artificial de forma gradual, cuesta, y esto, por ejemplo, pues con los idiomas pasa igual, o sea, no, si después de la 1 viene la 2, ¿no? Si tú intentas saltar al C1, pues oye, igual vas a tener problemas, porque tú no te puedes poner a tener una conversación de C1 si no has pasado antes por el A1, ¿no? No tenemos que pretender tener una conversación con una inteligencia artificial a nivel C1 si no hemos realizado el aprendizaje previo y hemos empezado por el verb to be, ¿no? Previamente. Posiblemente también los avances tecnológicos tan constantes, ¿no? Es decir, pues, cada mes tenemos una novedad, decías, ¿no? Notebook LM. Esto es, bueno, a nivel doméstico, muy bien, pero es que sistemas de inteligencia artificial es un monstruo que, como decimos, incluso ni la normativa es capaz de consensuar una definición, ¿no? Es decir, tenemos normativas dispares que lo definen los sistemas de forma dispar y este es el objeto de la normativa, ¿no? Entonces, si ya no nos ponemos de acuerdo en lo que regulamos, pero claro, la realidad es que esta tecnología, bueno, el legislador debe tal vez anticipar algo que ni siquiera conoce, no puede delimitar con certeza, ¿no? Decir, escuche, voy a regular los riesgos relacionados con esto concreto, ¿no? Ahora mismo me refiero, tal vez es incluso difícil, ¿no? Sin penalizar la innovación. Claro, porque decimos, si el legislador realmente pues, toma una decisión de decir, escuche, pongo puertas al campo, aquí tenemos otro problema añadido, ¿no? Que realmente Sí, y incluso me atrevería a decir que aquí tenemos un apetito regulatorio a veces excesivo. Es decir, yo creo que sí, que tenemos que regular, pero regular según convenga, ¿no? Porque a veces sobreregulamos. Esto también puede ser un problema y aquí tenemos que
medirnos mucho, ¿no? Yo creo que hemos sacado un marco normativo que pretende anticiparse a cuestiones del futuro, pero si realmente el futuro nos plantea unos retos no cubiertos, yo creo que aquel va a ser el momento, ¿no? Porque a veces es verdad que nuestra mente va más rápido y queremos, oye, ir sobre un camino de rosas. Pero es que ir sobre un camino de rosas también nos puede provocar un problema y es lo que comentábamos al principio, ¿no? Respecto a la innovación. A lo mejor hay un margen, ¿no? De cierta incertidumbre, ¿no? Sobre cómo va a evolucionar, que todavía no lo podemos prever. Es que no sabemos si esto va a avanzar rápido o no. Sabemos que estamos ante un animal que vemos como una bestia, pero que es todavía un cachorro. No sabemos si va a llegar animal grande dentro de poco o no. Se intuye que sí, por eso precisamente pues, se está desencadenando todo esto, ¿no? Y la inversión estamos viendo que crece, la investigación en inteligencia artificial también, pero creo que actualmente tenemos un marco normativo bastante suficiente para hacer frente a la gran mayoría de situaciones, si bien algunos matices hay. Y el otro día participé con la Asociación Española de Privacidad en un webinar sobre deepfakes y ahí podemos decir que hay todavía pues, matices, ¿no? Y es importante pues, que al final quede bien cubierto porque está generando muchos problemas, pero en la mayoría de situaciones yo creo que tenemos un marco normativo suficientemente robusto. Y aquí hay un científico conocido de Meta, Yan LeCun, que dice, bueno, ahora mismo los sistemas de inteligencia artificial tienen menos sentido común que el que podría tener un gato doméstico. Pero realmente, esto lo afirma un científico de un primer espada, ¿no? Y dices, bueno, pero realmente ahora mismo profesionales del derecho pueden utilizar la inteligencia artificial con toda seguridad, que decías tú, ¿no? Pues de esta productividad, incluso de la felicidad, ¿no? Es decir, escuche, tareas que pueden automatizarse y, bueno, pues debe avanzarse en esta confianza, a pesar de que sabemos que todavía este cachorro, con menos sentido común que un gato, ¿no? Como dice este científico, pero como gato doméstico. Pero ciertamente una apuesta por confiar pues una parte de nuestro trabajo tal vez pues más repetitivo, más, lo que dices tú, tareas más, pues sin duda considero yo que es una apuesta que convencidamente puede afirmarse que, bueno, es para bien, ¿no?